Abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. El tema del día de hoy se llama un sacerdocio que trasciende. El tema del día de hoy se llama un sacerdocio que trasciende. Vamos a hablar de un hombre de Dios, que el Señor le permitió trascender en los tiempos y en las generaciones, porque decidió servir a Dios con todo su corazón. Y ahorita vamos a ir aprendiendo de esta palabra. Antes de que usted lea, de que usted tenga esta palabra en su Biblia, yo le quiero preguntar, ¿cuántos saben que no todas las personas trascienden en la vida? No todas las personas trascienden en la vida. Hay personas que pasan su vida desapercibida, pasan su vida sin que sea reconocida en algo, en alguna situación, pero hay hombres que han trascendido en la historia. Y lo que hoy te quiero enseñar, lo que hoy el Señor nos quiere enseñar es cómo nosotros podemos trascender. Y este título se llama Un sacerdocio que trasciende. Hay un hombre que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, una persona que abre la Biblia, un hombre que trascendió en los tiempos. Esta persona era un hombre que le gustaba estar en los momentos adecuados, le gustaba estar siempre al lado de la persona, de los siervos de Dios, al lado de las personas que Dios hablaba a través de ellos. Entonces, hay gente que necesitamos estar cerca donde está el Señor. Tú y yo tenemos que estar donde está la bendición de Dios. No podemos perdernos las bendiciones de Dios tiene para nosotros. Es que yo te pido que cada día que tú tengas la oportunidad de acercarte al Señor, no lo pierdas esa oportunidad. Si hoy tienes la oportunidad de estar aquí, de escuchar una palabra, no te la pierdas, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Hay gente que le gusta estar siempre en primer lugar. Hay gente que le gusta estar siempre en primera fila. Hay gente que le dice, no, mejor a mí a la mitad, hay otros, no, voy yo atrás. Pero quiero decirle que hay hombres que siempre decidieron estar en primera fila y son las personas que Dios empezó a levantar en los momentos adecuados y personas que trascendieron. Hay gente en las iglesias que de pronto los primeros días dicen, quiero estar en primera fila, y se ponen en primera fila, pero pasa el tiempo y dicen, no, ya no me gustó la primera fila, y se van a la quinta fila, y después dicen, ya pasó el tiempo, mejor me voy más atrás, y se van a la última fila, y después dicen, ya como que no me siento bien, ¿y sabe qué pasa después? Ya no regresan, porque poco a poco se fue alejando de estar en primer lugar, de estar en primera fila. Yo te recomiendo, hermano, hermana, que no pierdas los primeros lugares. Yo no sé si a usted en la escuela le gustaba sentarse adelante o atrás. ¿Dónde le gustaba sentarse? ¿A quién le gustaba sentarse adelante? Levante la mano. ¿Serán los inteligentes o qué? ¿A quién le gustaba sentarse en la última fila? Levante la mano, ¿a quién le gustaba sentarse en la última fila? Hay algunos que nos gustaba sentarnos en la última fila y nos escondíamos detrás de los otros, ¿verdad? Para que cuando hubiera preguntas, a nosotros no nos escogieran. Pero había personas que le gustaba estar en primera fila. En las materias que me iba bien, sí estaba en primera fila. Pero en las que me iba más o menos, me iba más atrás, porque pues ahí te escondías con los demás. Pero quiero decirte que hoy lo que Dios quiere decirnos es que necesitamos estar en los primeros lugares, porque ahí es donde va a estar nuestra bendición. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel,
y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Aquí le está hablando Dios al sacerdote Elí. Dice el 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Omni y Fines, ambos morirán en un día. Esta palabra la hemos estado hablando semanas atrás, cuando Dios desecha al sacerdote Elí, porque no había cuidado a sus hijos, porque no los había disciplinado, porque no los había encaminado por un buen camino, había dejado que se fueran por caminos de perdición. Y Dios le habla al sacerdote Elí y le dice, yo te había dicho que te iba a poner casa todos los días de tu vida, que tu casa iba a ser perpetua en mi templo, pero dice, voy a cortar ahora tu brazo y tus hijos van a morir y tú mismo vas a morir el mismo día. Y dice el versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hemos hablado que la gente que honra a Dios va a ser honrado por Dios. Diga conmigo, la gente que honra a Dios va a ser honrada por Dios. Si tú y yo honramos a Dios en nuestra vida, Dios te va a honrar a ti, pero no solamente a ti y a tu familia, Dios la va a honrar. Y Dios, en el transcurso del tiempo de la historia de la Biblia, menciona y busca hombres fieles, hombres que hagan conforme a su corazón. Y cuando dice, le voy a edificar casa firme, esta palabra quiere decir que tu descendencia y tus hijos van a servirme con todo su corazón. Cuando Dios dice, te voy a poner casa firme, es que Dios va a bendecirte a ti, pero va a bendecir también a tus hijos y va a bendecir a tus nietos, y todas las generaciones que dependan de ti van a ser bendecidos porque tú y yo estamos siendo fieles. ¿A quién le gustaría eso? ¿Cuántos aman a sus hijos? Levanta la mano. ¿Cuántos aman a sus hijos? Es una de las cosas que más queremos en la vida. Y si tú realmente amas a tus hijos, es importante que nosotros primeramente podamos ser fieles a Dios. Porque si nosotros somos fieles a Dios, nuestra vida va a trascender, nuestros hijos van a trascender y nuestros nietos van a trascender, de tal manera que cuando Dios vea a un hombre fiel, Dios va a permitir que nuestras generaciones también sean gente fiel y que sean personas que puedan honrar. En algún momento usted ha conocido gente que dice, es que aquel joven es hijo de don tal. Y dice, no, aquel señorón era una fina persona, así es que el hijo debe ser igual. ¿Lo ha escuchado eso? Que de pronto usted ve gente mayor que tiene sus hijos y sus nietos, y cuando te dicen, es hijo de tal persona, no, mis respetos, es un hombre fiel, un hombre honrado, así es que el hijo y el sobrino, o el nieto, perdón, el hijo y el nieto tienen que ser igual. Entonces, cuando tú y yo, imagínese, cuando usted y yo seamos mayores. Aquí hay puro joven, ¿verdad que sí? Aquí hay puro joven de 30, 40 años, nada más. Todos tenemos más o menos esa edad. Usted diga amén, amén. Ok, entonces, cuando usted tenga 60, 70 años y que conozca a la gente, a tus hijos, la gente puede decir, es hijo de tal persona. Y que puede decir, mis respetos, porque eres un hombre de Dios, porque es una persona honrada, fiel. A Dios le gusta la gente fiel. ¿A usted le gusta la gente fiel? ¿A usted le gusta la gente fiel? A Dios también le gusta la gente fiel. Por eso en una parte del versículo 35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Una persona fiel es aquella que hace conforme al corazón de Dios. Un sacerdote fiel, una persona fiel es aquella que hace conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es una persona fiel? Aquella que hace conforme al corazón de Dios. Una persona fiel es aquella que hace la voluntad de Dios, y es una persona que va a estar
todos los días en la presencia de Dios. Va a estar todos los días buscando a Dios. Esa es una persona fiel. Y la palabra de Dios dice ahí en el versículo 35, andará delante de mí ungido todos los días de su vida. ¿A usted le gustaría que sus hijos fueran fieles? ¿Que sus hijos estuvieran delante del Señor en un buen camino? Y que estuvieran ungidos todos los días de su vida. Mire, si nuestros hijos son de esa manera, usted no va a batallar con ellos. Usted no se va a preocupar cuando su hijo vaya a la secundaria y se junte con otras personas y conozca gente con otros principios, con otras formas de vida, porque su hijo va a guardarse en las cosas buenas. Amén. Y cuando tu hijo llegue a la preparatoria, a la facultad, a la profesión que vayan a decidir, ¿sabe qué? Usted va a ver a sus hijos de una manera buena y adecuada porque usted les está enseñando a ser personas fieles. Si tú y yo queremos eso, como en otras ocasiones le he comentado, nosotros necesitamos empezar. ¿Está de acuerdo? Diga conmigo, yo necesito empezar a ser fiel. Digo otra vez, yo necesito empezar a ser fiel. Vamos a ver otra palabra para ir reforzando un poquito la introducción y enfocarnos en el personaje que quiero hablarte. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Capítulo 17, versículo 10. De la persona que estábamos hablando ahorita en el capítulo anterior. Estábamos hablando de Elí, que fue desechado por Dios. Y después estamos hablando de Samuel, el sacerdote que siguió después de Elí. Samuel, un sacerdote fiel, un sacerdote conforme al corazón de Dios. Ahora vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. Dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, aún de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Aquí esta palabra está hablando del rey David. Dios había levantado al rey David como el rey de Israel y le dice, yo voy a edificarte casa. En otras palabras, Dios le dice a David, te voy a poner casa, David, pero no en el aspecto que nosotros entendemos, sino que su descendencia iba a tener la bendición de Dios. Que la descendencia de David iba a ser una descendencia fiel, una descendencia que siempre iba a estar en el trono de Israel y que Dios lo iba a guardar para que sus generaciones fueran bendecidas. A mí me gustaría que Dios hablara así de mí, que Dios hablara así de usted, que nosotros pudiéramos ver a nuestras generaciones aún mejor que nosotros. Si usted y yo buscamos a Dios, que nuestros hijos busquen más de Dios. Amén. Y eso es lo que estaba diciéndole Dios a David. Le dice, te voy a edificar casa y levantaré descendencia después de ti. Dios le está prometiendo al rey David que sus generaciones iban a ser reyes en el pueblo de Israel. Iban a ser hombres y mujeres que buscan a Dios. Y dice, y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Primero dice que Dios le va a poner edificar casa a David y después dice que David le va a edificar casa a Dios. En este tiempo que estaba leyendo esta palabra, yo le digo, Señor, yo quiero que podamos nosotros edificar una casa para el Señor. Que tengamos un lugar propio para honrar a Dios. ¿Alguien dice amén? Porque cuando la gente le levanta una casa para el Señor, donde buscar el rostro de Dios, donde congregarnos para buscar la presencia de Dios, ¿sabe qué? Dios bendice a esas personas. Dios bendijo grandemente la vida de David, pero también la vida de Salomón, que fue el hijo de David. Salomón le edificó un templo al Señor de lo mejor.
Y este hombre fue bendecido grandemente. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Salomón fue el hombre que edificó el templo del Señor, y este hombre Salomón fue bendecido grandemente. Así es que si usted y yo nos ponemos de acuerdo y consagramos un lugar nuestro del ministerio de la iglesia para él, ¿sabe qué? El Señor nos va a bendecir grandemente. El Señor nos va a dar su bendición en abundancia. Pero vamos a pasar al hombre que quiero que hablemos en esta hora. Ahí mismo en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Hay una frase que nosotros tenemos. A ver si me acuerdo bien, porque a ver si usted me ayuda. Las aves del mismo plumaje, ¿qué más? ¿Se juntan? Okay. Las aves del mismo plumaje se juntan. ¿Ok? ¿Cuánto sabe que si usted es una persona fiel, va a atraer a gente fiel? Amén. Si usted es una persona responsable, va a atraer a gente responsable. Pero si usted es una persona irresponsable, va a atraer a gente irresponsable. ¿Por qué le digo esto? Porque David, la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad que sí? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, el hombre que lo unge como rey a David, Samuel, la Biblia dice que es un sacerdote fiel. Entonces está Samuel, el sacerdote, está David, que es el rey. Dos hombres fieles conforme al corazón de Dios, amén. Las aves del mismo plumaje se atraen, se juntan. Por eso Samuel y David eran hombres que estaban buscando al Señor y había una buena conexión entre ellos, pero vamos a agregar a alguien más. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, dice: estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Aquí está hablando de la gente que vino a David en el momento que él estaba en una cueva escondido porque lo quería matar Saúl. Y hubo gente que empezó a acercarse a David y a formar el ejército que David llegó a tener en el tiempo que empezó a levantarse como rey. Versículo 16 dice: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza, y David salió a ellos y les habló diciendo: si has venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si para traicionarme de pro de mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Nos vamos al versículo 28. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Nada más vamos a leer esa parte. Diga conmigo Sadoc. Diga conmigo Sadoc. Ok. El primer hombre que hablamos es Samuel. Diga conmigo Samuel. El siguiente nombre es David. El tercer hombre es Sadoc. Otra vez, a ver si se los va aprendiendo. Samuel, David y Sadoc. Otra vez. Samuel, hombres fieles. Hombres conforme al corazón de Dios. Hay varias partes de la Biblia, no quiero leer más pasajes para no llevar mucho tiempo, pero hay varias partes de la Biblia donde David menciona a todos los hombres fieles que trabajaban con él, que peleaban con él. Y en varias ocasiones habla del sacerdote Sadoc. En el tiempo de David había dos sacerdotes, uno llamado Sadoc y otro llamado Abiatar. Estos dos hombres eran personas que estaban cerca del rey David. Pero ¿cuántos saben que en todo lugar hay personas fieles y hay personas que en algún momento te van a traicionar? ¿Te van a qué? Al mismo Jesús, teniendo 12 discípulos, tenía gente que era fiel, pero tuvo una persona que lo traicionó. Hay personas, mire, es importante que nosotros, al ser fieles, nos rodeemos de gente fiel.
de gente que pueda tener el mismo corazón de nosotros, porque en algún momento alguna persona te puede traicionar. Pero si nosotros somos gente fiel, Dios te va a respaldar y Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque somos gente fiel y las aves del mismo plumaje se atraen. Si tú eres una persona fiel, tú vas a atraer gente fiel. Si tú eres una persona responsable, tú vas a atraer gente responsable. Pero si nosotros no somos gente fieles, vamos a atraer gente que también sea infieles. Sadoc, un hombre que siempre estaba pegado a David. Un sacerdote que aun cuando la gente quería venir en contra de David, este hombre Sadoc siempre estaba al lado de él siendo fiel. ¿Cuántos se acuerdan que cuando el rey David iba a tomar el trono, el lugar del rey, hubo personajes que quisieron conspirar contra él? Uno de ellos, es más, fueron sus propios hijos. Uno fue Absalón. Absalón vino en contra de su padre. Había otro hombre que también, otro de sus hijos que también vino en contra de su padre a querer levantarse como rey. Había hombres que estaban a su lado y hubo hombres que estuvieron al lado de al lado de David, que lo traicionaron. Quiero que vaya a Primera de Reyes, capítulo 1. Versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se enalteció diciendo: yo seré rey. Y se hizo carros y gente de caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y además este era hermoso de padecer, y su madre lo había engendrado después de Absalón. Adonías era hijo de David también, dice después. Y tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con Abiatar, sacerdote, los cuales ayudaban a Adonías. Joab era el capitán del ejército del rey. Abiatar era el sacerdote en el tiempo de David. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Pero estos dos hombres no fueron fieles a David, porque se levantó su hijo como rey, y ahí va Joab y Abiatar siguieron a este hombre Adonías y lo levantaron como rey. Sigue leyendo un poquito más adelante, versículo 8. Mas el sacerdote, ¿quién? Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, y Simeí y Reí, y todos los valientes de David no seguían a Adonías. David tenía gente trabajando para él, y hubo gente que lo traicionó. Hubo gente que se levantó en contra de él mismo. El jefe del ejército lo traicionó. Uno de los sacerdotes lo traicionó. Pero sin embargo, este hombre Sadoc siempre estaba al lado del rey. Y hoy te quiero preguntar, ¿será bueno ser gente fiel? ¿Será bueno ser gente fiel? ¿O no tiene caso ser fiel? ¿Será bueno que tú seas fiel a tu esposo y a tu esposa? Según como conviene cada uno de nosotros. Si no voy a decir, es que nada más tengo esposo, hermano, esposa. Entonces, ¿será bueno que tú seas fiel? ¿Será bueno que tú seas fiel a tus padres? ¿Será bueno que tú seas fiel en tu trabajo? ¿Será bueno que tú seas fiel en la iglesia? Porque la fidelidad trae recompensa. Dios te va a recompensar. Y la gente que está a tu alrededor o con la que estás alrededor, vamos a ser recompensados si nosotros somos gente fiel. Sadoc era una persona que siempre fue fiel al rey David. Cuando la gente se quería levantar en contra de él,
él se mantenía firme. Este hombre llamado Adonías, hijo del rey Salomón, cuando él empezó a conspirar y decir, voy a levantarme como rey, él pensó, ¿a quién me puedo llevar conmigo para que me levanten como rey? Y él pensó, dijo, bueno, pues voy a llamarle a Joab. Al cabo Joab se deja sobornar con algunas cosas. Voy a hablar con Joab y le voy a decir, es el comandante, es el capitán del ejército de David, pero voy a hablar con él a ver si con un billete cae y se puede ir conmigo. Y habló con Joab y ¿qué cree que pasó? Lo convenció y se lo llevó a Joab, siendo el capitán del ejército del rey David. Después fue con el sacerdote Abiatar y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Vienes conmigo? ¿Qué cree que dijo el sacerdote Abiatar? Está bien, pero cuando pensó en Sadoc, ese sacerdote Sadoc le dijo, vamos con Sadoc, vamos a convencerlo a que se venga conmigo. ¿Qué cree que diría Sadoc? ¿Qué cree que diría Sadoc? La Biblia no dice, pero como a veces yo le comento, yo me imagino que a lo mejor Adonías fue con Sadoc y le dijo, oye Sadoc, ¿cómo ves? Quiero levantarme como rey. Mira, mi padre dijo que el siguiente rey iba a ser su hijo Salomón, pero yo quiero levantarme como rey. Yo también soy hijo de David. Adonías era hijo de David, dijo, yo quiero levantarme como rey. ¿Cómo ves, Sadoc? ¿Me echas la mano? ¿Te vas conmigo? Los sacerdotes eran los que podían poner las manos sobre los hombres y declararlos reyes en medio de los pueblos. Y cuando le dijo a Sadoc, yo me imagino que en algún momento pudo haber pasado y Sadoc no quiso. Sadoc era fiel ¿a quién? Sadoc era fiel a David y este hombre no se dejaba sobornar por nada. En nuestro trabajo, ¿cuántos de nosotros somos personas fieles? Fieles a tus jefes, fieles a tus autoridades, fieles a los dueños, gente que no le roba en las empresas. ¿Sabes que la gente fiel en las empresas se identifican fácilmente? Dime tú sí o no. Dime tú sí o no. La gente fiel en las empresas o en los negocios o en las escuelas se reconoce fácilmente. Cuando tú eres una persona fiel, una persona responsable, hasta la gente te dice, oye, ¿por qué no me traes a alguien más como tú? Porque veo que eres una persona honesta, responsable. ¿Por qué no traes a alguien más de ese lugar donde dices que tú vas, a esa iglesia? ¿Por qué no me recomiendas a alguien más? ¿Y qué piensa usted? La verdad. ¿A quién recomendamos? Y volteas al lado y dices, aquel, híjole, no, hombre, aquel, no, pues quién sabe, es que a lo mejor me queda mal. Y de pronto empiezas a dar la vuelta a decir, ¿a quién puedo recomendar? Hermano, nosotros tenemos que ser gente fiel. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Que no nos dejemos sobornar, que no nos dejemos llevar por cosas que nos pueden atraer. Este hombre Sadoc no se dejó manipular por Adonías, que era un hombre que se quería levantar como rey. Adonías era más grande que Salomón. Pero el rey David había dicho, Salomón va a ser mi sucesor. Pero Adonías se levantó y Sadoc no quiso seguirlo. Pero el otro sacerdote Abiatar sí lo convencieron. Y miren lo que pasó más adelante. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales engordados junto a la peña de Soel, que está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, mas no convidó a Natán. ¿Por qué no convidó a Natán? No convidó a Natán el profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano, ni habló Natán a Betsabé, y habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, y bueno, ya vemos otra cosa. ¿Por qué Adonías no invitó a Natán? ¿Por qué Adonías no invitó a Sadoc? ¿Por qué Adonías no invitó a algunos hombres que eran siervos del rey? ¿Por qué cree usted que no los invitó? Porque no lo iban a hacer caso. Porque eran hombres fieles. ¿Cuántos de aquí son jefes en algún área de su trabajo? Levanta su mano. Algunos, ¿ok? ¿Tú sabes qué gente es fiel a ti? ¿Tú sabes qué gente dices, con este me la juego? David le tenía tanta confianza
al sacerdote Sadoc, que le contaba todas las cosas. Una ocasión en que David estaba huyendo de su otro hijo Absalón, y al único que le dijo dónde iba a estar, ¿a quién cree que le dijo? A Sadoc. Porque era un hombre que le tenía toda la confianza. Usted, si está en un lugar de autoridad, sabe quién está con usted y sabe quién no está con usted. Había varios hombres que no eran fieles a David. Y hay veces que la gente te dice, no, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, y mira que vamos a echarle ganas juntos y no te voy a defraudar. Y los primeros que hablan son los primeros que caen. Usted y yo no necesitamos que decir nada, solamente necesitamos ser fieles, ser personas fieles a las autoridades que Dios nos ha puesto. Y si tú y yo somos fieles, el Señor nos va a recompensar. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Vamos a ver 2 de Samuel, versículo 15, versículo 23. Dice, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después que hubo acabado de salir de la ciudad todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Nos pasamos al versículo 28. Dice, mirad, yo me detendré en las llanuras del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Vamos a leer nada más hasta ahí. Esta es la parte en donde David se estaba escondiendo de su hijo, ¿cómo se llama el otro hijo? Absalón. Entonces, solamente le dijo a Sadoc, tú vas a saber dónde estoy. Sadoc quería ir con el rey David, pero le dijo, tú quédate con el arca del pacto y tú regrésate a la ciudad. Y cuando tú veas que las cosas estén bien, entonces manda por mí. Sadoc quería estar con David, pero él tenía que estar, como era el sacerdote, tenía que estar en la tienda donde estaba la presencia de Dios, en el arca del pacto. Entonces no podía separarse en dos. Dijo Sadoc, bueno, yo me voy con el arca del pacto, pero él quería estar con David porque era un hombre fiel a David. Y David le dijo, mira, tú regrésate y cuando veas que las cosas están bien, cuando veas que Absalón se ha tranquilizado y que ya no pasa nada, entonces mándame llamar. Pero Sadoc era las personas de más confianza de David, de tal manera que él le dijo dónde se iba a esconder, dónde iba a esperar hasta que las cosas se tranquilizaran. Pero quiero llevarte al lugar, en el momento en el que Sadoc es recompensado. Pasaron muchos años, pasaron mucho tiempo, muchas generaciones, y este hombre fiel fue recompensado de parte de las generaciones del rey David, pero también de la parte de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante en el libro de Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Había pasado mucho tiempo. Habían pasado alrededor de 400 años. Salomón, David ya habían muerto. El mismo Sadoc ya había muerto. Pero cuando un hombre es fiel, las generaciones de esos hombres
llegan a trascender. A lo mejor tú dices, ¿de qué me sirve ser fiel si no he visto mi recompensa? Como tú amas tanto a tus hijos van a recibir la recompensa. Hay veces que a lo mejor tú no vas a alcanzar a ver la bendición que va a llegar a tus hijos, pero ten por seguro que un hombre fiel nunca se queda sin recompensa. Un hombre que es fiel a sus autoridades nunca se queda sin recompensa. Es que es bueno que tú y yo seamos fieles, porque en un momento dado Dios va a recompensar a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando tú y yo somos gente fiel. Ezequiel capítulo 44, versículo 15 dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercará a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. En este tiempo mucha gente se había alejado de Dios, pero hubo una generación, una genealogía que se guardó para el Señor. Esa genealogía eran los hijos de Sadoc, hombres fieles, hombres que se guardaron su vida para Dios, hombres que no se entregaron a otros dioses, hombres que no hicieron lo malo delante de Dios. Cuando este hombre Sadoc fue fiel al rey David, sus hijos siguieron sus pasos. ¿Cómo quieres que sean tus hijos? ¿Cómo quieres que sean tus nietos? ¿Cómo quieres que tus hijos les vaya bien si nosotros no estamos siendo personas de bien? Tú y yo tenemos que guardar nuestra vida para que nuestros hijos sean los que reciban la recompensa de lo que tú y yo hemos hecho. ¿Cuántos de nosotros pensamos? Yo quiero que mis hijos hagan más de lo que yo conseguí. ¿Quién piensa eso? Levanta la mano. Todos pensamos eso. Yo quiero que mis hijos lleguen más allá de lo que yo he conseguido. Si yo estudié hasta la primaria, yo quiero que mi hijo llegue a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. Si yo llegué a la secundaria, yo quiero que mi hijo alcance más. ¿Sabes la forma que tus hijos van a ser bendecidos? A través de ti. Di, a través de mí. Di, a través de mí. Todas las cosas buenas que nosotros hagamos, tus hijos van a alcanzar la bendición. Tus hijos van a alcanzar la recompensa. Cuando tú y yo estamos buscando al Señor, esta gente, estos hijos de Sadoc, dice que eran los únicos que se iban a sentar en la mesa del rey porque habían guardado las ordenanzas de Dios. En la Biblia, la palabra mesa significa gobierno. En la Biblia, cuando se habla de sentarse en una mesa, es sentarse delante de las autoridades, delante de los reyes. Los hijos de Sadoc fueron los únicos que podían sentarse en la mesa del rey. ¿Cómo quisieras ver a tus hijos? ¿Te gustaría que tus hijos un día se sentaran en la silla presidencial de algún municipio? ¿Se sentara en la silla del gobernador? ¿Se sentara en la silla del presidente tomando esos lugares? ¿O se sentara con las personas de renombre en este tiempo? ¿Te gustaría que tus hijos trascendieran? ¿Que tus hijos llegaran a ser mejores personas? ¿A ser empresarios? ¿A ser quizás hasta políticos? Porque no crea que todos los políticos son malos. Porque a lo mejor yo le digo que tus hijos sean políticos y dice, Dios me libre. No. Políticos buenos, tus hijos pueden tener la bendición, pero depende de nosotros. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son saetas en nuestras manos. ¿Qué tanto los quieres lanzar tú hacia su futuro? ¿Qué tanto los puedes lanzar hacia su futuro? Hacia cosas mejores. Si tú eres una persona que has trascendido en tu vida porque te has preparado, porque has sido una persona de negocios, una persona que tiene un buen puesto en su trabajo, tus hijos pueden ser mejores. Pero si tú empiezas a ser diferente a los demás, si tú eres una persona fiel, tú vas a abrirle camino a tu hijo. Y qué bueno sería que tu hijo siga tus mismos pasos. ¿Cuántos saben que tus hijos se parecen en todo a ti? Si tú ves a tu papá, es más, tú ves a un hombre que va caminando y si ves a su hijo caminando atrás de él, ¿qué vas a ver? Que camina igual. ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Por qué? Pues hombre, camina hasta igual que tú. Es más, hasta hace la misma sonrisa. Hasta se enoja igual, hace los mismos pucheros. Se porta igual porque tu hijo
va a sacar todo lo que tú haces. Pero si tú y yo nos dejamos sobornar o nos dejamos influenciar por cosas malas, estamos marcando también a nuestros hijos. El sacerdote Abiatar y el capitán del ejército Joab traicionaron al rey David. Y sus familias y sus generaciones se perdieron. No se vuelven a mencionar en la Biblia. Pero el sacerdote Sadoc, un hombre que fue fiel al rey David, sus generaciones se seguían contando. ¿Sabe hasta dónde trascendió la familia de Sadoc? Hasta el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparecen los hijos de Sadoc? ¿Dónde aparecen los hijos de este hombre llamado Sadoc? ¿Alguien sabe? En el Nuevo Testamento, ¿dónde aparecen los hijos de Sadoc? Más o menos. Los hijos de Sadoc se mencionan en el Nuevo Testamento y son llamados los saduceos. Los saduceos que la Biblia habla en los evangelios, saduceos y fariseos. Los saduceos son la generación de Sadoc. Aunque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los evangelios, se menciona a los saduceos como personas religiosas. En algún momento se fueron perdiendo, las generaciones se fueron perdiendo en el tiempo de llegar al tiempo de Jesús. Pero en la generación de Sadoc trascendió en los tiempos. Pasaron años y años y años, y por ese hombre Sadoc que permaneció fiel, sus hijos trascendieron en la historia y podemos verlos hasta el tiempo de Jesús. Podemos ver a esos hombres. ¿Cómo quieres que tus hijos trasciendan? ¿Cómo quieres que tus hijos puedan tener una buena vida? ¿Sabes cómo lo vamos a lograr? Que tú y yo les abramos camino. ¿Tú y yo estamos abriendo camino para nuestros hijos? Tú y yo nos estamos guardando del mal, del pecado, nos estamos guardando de cosas que no convienen. Si tú guardas el camino de Dios, tú les estás abriendo camino a tus hijos, de tal manera que cuando tus hijos vayan creciendo y casándose y teniendo hijos y teniendo nietos, tus hijos van a trascender por lo que tú hiciste. Te voy a mencionar otra parte donde trasciende la generación de Sadoc. Abre tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1. Esdras capítulo 7, versículo 1. Esdras fue un hombre que Dios le habló para que en su tiempo aprendiera la palabra de Dios y la enseñara a todo el pueblo. Esdras fue un hombre que Dios levantó para que en su tiempo, en un tiempo en el que la gente estaba perdida, alejada de Dios, Dios levantó a este hombre llamado Esdras para que estudiara la palabra y él les enseñara la palabra de Dios a todo el pueblo. ¿De quién cree que era? ¿De qué generación cree que era Esdras? Esdras capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras empiece a poner atención. Hijo de Saraías, hijo de Azarías, o sea, es la genealogía Esdras, hijo de Hilicias, hijo de Salum, hijo de ¿quién? Hijo de Sadoc, hijo de Ahitob. Esdras, un hombre que Dios le habló para que enseñara al pueblo de la palabra de Dios, era de la genealogía de Sadoc. Cuando un hombre es fiel a su autoridad, en este caso Sadoc fue fiel al rey David, cuando nunca lo traicionó, cuando en algún momento alguien lo quiso sobornar, le dijo a Adonías: hey, vente conmigo para que me levantes como rey, para que me unjas como rey. Joab dijo: no lo puedo hacer porque yo soy fiel al rey David y soy fiel a Dios. Esas palabras, esas decisiones que Sadoc tomó cuando estaba como sacerdote, trascendieron para sus hijos. Hay momentos en que tú y yo tenemos que tomar decisiones. Hay momentos en que tú y yo tenemos que decidir si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Hay veces que te dicen: es que mira, si haces esto te doy un billete y ¿sabes qué? Nos va a ir bien a todos. Y si caes en esas tentaciones, tus hijos la van a llevar.
Tus generaciones van a ser marcadas, porque las bendiciones y las maldiciones, dice la palabra de Dios en Éxodo 20, que trascienden hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros hacemos lo bueno, nuestros hijos van a recibir lo bueno. Pero si tú y yo hacemos lo malo, nuestros hijos van a recibir. ¿Cuántos aman a sus hijos? Otra vez, ¿cuántos aman a sus hijos? Y los estamos amando de tal manera que nuestras decisiones alcancen esa bendición para ellos. Los estamos amando de tal manera que tengamos que tomar nosotros buenas decisiones. Cuando se te presenta alguna tentación, cuando se te presenta alguna decisión importante de hacer algo bueno o algo malo, detente y piensa en tu genealogía. Piensa en tus generaciones, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, porque los vas a marcar de una buena forma o de una mala forma. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Después dices, es que ¿por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi hijo me salió tan tomador, tan drogadicto? ¿Por qué mi hijo me salió tan rebelde? ¿Y cómo serías tú? Hay gente que dice, no, pero es que yo ya me entregué al Señor, yo ya cambié, ya dejé todas esas cosas, pero nunca oraste para que tus hijos rompieran esas maldiciones que ya los habían marcado. Muchas veces no alcanzamos a entender que nuestras decisiones marcan a nuestros hijos y lo pasamos por alto. Pensamos que porque yo ya me arrepentí, a lo mejor tú y yo éramos antes, como decimos en ese tiempo, éramos unas fichitas, ¿verdad que sí? Nadie dijo amén, dijo no. En algún momento éramos una fichita porque hacíamos de todo, no me diga que aquí hay puro santo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? A ninguno le veo la aureola, a ninguno le veo ahí las alitas, a ninguno se las veo. Porque en algún momento nosotros éramos igual o peor que ese tipo de personas. Y cuando el Señor te permite cambiar, lo que tú y yo tenemos que hacer es cancelar esas maldiciones en nuestros hijos, para que si un día tú fuiste irresponsable, tú fuiste un mentiroso, estuviste robando en algún momento, tus hijos no alcancen esas maldiciones. Porque la generación de Sadoc trascendió 400 años más adelante hasta el tiempo de Jesús. ¿Cómo quieres trascender? Esta palabra te decía un sacerdocio que trasciende. El sacerdocio de Sadoc trascendió 400 años más adelante. ¿Cuántos años quieres que tus decisiones, que tu vida trascienda? A lo mejor tú vas a decir, es que yo no alcancé a hacer mucho, pero tú estás lanzando a tu hijo para que sea un mejor. Esfuérzate por ti mismo, pero esfuérzate también por tus hijos. Que cuando la gente te recuerde, cuando pase el tiempo y tú vayas creciendo, porque ahorita hay puro joven otra vez, ¿verdad que sí? Hay puro jovenazo aquí, puro chavito. Y cuando tú llegues a los 70, 80 años, que la gente diga, es el nieto de tal persona, de seguro es una gente responsable. Es más, que cuando lleguen a los trabajos, que digan, es el nieto de Mari García. ¿Lo contrata o no lo contrata? ¿Lo contrata o no lo contrata? No me diga. Contrátalo porque de seguro ha de ser una buena persona. Cuando recuerden a cada uno de ustedes, mira, esta persona es nieto de tal persona. Contrátalo porque de seguro es una buena persona. Tú y yo podemos trascender a través de nuestros hijos. Si tú y yo queremos lo mejor para ellos, tenemos que esforzarnos nosotros primero. ¿Alguien dice amén? Ponte de pie, por favor. ¿A quién le gustaría que su nombre trascendiera? No es vanagloria. No es que nosotros nos exaltemos nosotros mismos, no. Pero tú y yo podemos hacer que nuestro nombre trascienda. Hace unos días vino una persona aquí a la iglesia y me dice, ¿cuál es tu nombre? Y le digo, Pablo Soriano.
me dice, yo conozco a otro Pablo Soriano. Le dije, sí, es mi primo. ¿Cómo que es tu primo? Sí, sí, es mi primo. Me dice, vive, que inclusive vive aquí a la vuelta, aquí en la cuadra de atrás hacia allá. Dice, por aquí vivo yo. Y enfrente vive un joven, bueno, ya no es tan joven, ya es más grande que yo. Y dice, pero él se llama Pablo Soriano. Le digo, sí, es mi primo. Es hijo de un tío que vive aquí cerca. Y le digo, y no es el único Pablo Soriano. Yo tengo otro primo que también se llama Pablo Soriano. Un día estábamos en un funeral y estaban dos de mis primos ahí platicando juntos. Y llego con mi esposa y le digo, estaban dos personas así. Se cuenta que es Carlos y Emilio, estaban dos primos. Y llego con mi esposa y le digo, te presento a Pablo Soriano y te presento a Pablo Soriano. Y mi esposa se agarró riendo. Le digo, ¿es en serio? No estoy jugando. Entonces, nuestro nombre puede trascender. Pero ¿cómo lo vas a hacer trascender? Que tu nombre no solamente esté escrito en el libro de la vida, que tu nombre trascienda en las generaciones. Y el único que lo puede hacer es tú y yo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te recordará la gente en unos 30 años más? En 30 años más, ¿qué se dirá de ti y qué se dirá de mí? En 50 años más, cuando tus hijos, cuando tus nietos estén creciendo y digan, ese es nieto de Pablo Soriano, ¿qué va a decir la gente? Cuando la gente diga, es hijo de Luis Reina. Bueno, ¿cuál de los dos Luis Reina? ¿Cuál de los dos José Luis? Es hijo de cualquiera de los que están aquí. Es hijo de un Roberto Alemán. Bueno, ¿cuál Roberto Alemán? Porque hay dos, papá e hijo. ¿Qué va a decir la gente cuando digan tu nombre? ¿Cómo estamos marcando nuestra vida? Sadoc marcó su vida con un hombre fiel. Diga conmigo, un hombre fiel. David, un hombre fiel. Samuel, un hombre fiel. ¿Se da cuenta? Samuel, David y Sadoc, 3 hombres fieles, que la Biblia los menciona como fieles. Si escribiera la Biblia de nosotros, ¿cómo diría de ti y de mí? Cierra tus ojos. Y yo quiero pedirte que ores a Dios y le digas, dame sabiduría para poder ser un hombre que trasciende. Dame sabiduría para que mis generaciones puedan trascender como personas buenas, como personas fieles. Hoy recordamos el sacerdote Sadoc, que su nombre trascendió, y por ese nombre, por ese hombre, más adelante la historia marca a otros personajes, a otros jóvenes, y dicen hijo de Sadoc, porque traía la marca, la bendición de ese sacerdote, de ese hombre fiel, de ese hombre de Dios. Si en esta hora tú quieres decirle, Señor, yo quiero trascender con un buen historial, levanta tu mano y en tu lugar. Y si hasta el día de hoy quizás no lo hemos hecho de lo mejor, dile, Señor, ayúdame a ser cada día mejor. Levanta tu mano y en tu lugar. Y dile, Señor, ayúdame a ser mejor cada día, porque todo, Señor, todo lo que yo haga, todas las decisiones que yo tome van a trascender a mis hijos. Y yo quiero que mis hijos sean marcados con buenas cosas, sean marcados con buenos testimonios, sean marcados por las buenas decisiones que el día de hoy yo estoy tomando. El día de hoy lo que tú decidas va a marcar a tus nietos, va a marcar a tus bisnietos, va a marcar más allá de lo que tú te puedas imaginar. Padre, hoy te pedimos y oramos por esta iglesia, por estas familias, por cada hombre, por cada mujer, para que nos des de tu sabiduría, Señor, y que todas las decisiones que hagamos, Señor, todas las decisiones que tomemos, Señor, puedan ser
ser respaldados por ti, Señor, que podamos ser sabios, Señor, que podamos tener entendimiento para que lo mejor, Señor, lo mejor venga, Señor, para nuestras vidas, lo mejor venga para nuestros hijos, Señor, y que nuestros hijos no batallen, Padre, para tener un buen camino, que nuestros hijos, Señor, puedan andar en un camino de bendición, andar en un camino de paz, andar en un camino próspero, en un camino de mucha luz, de mucha palabra, Señor, en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos creen que Dios les habló en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios les habló a través de esta palabra? Puedes darle un aplauso a Dios en esta hora por esta bendición. ¿Estás listo para despedirte? ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Ok, pues ahorita nos vamos a comer todos, ¿verdad? Espero que ya esté la sopita en su casa, los chiles rellenos, las enchiladas. Algunos se van a ir al Whataburger. No, ya no hay Whataburger. Burger King. Las manzanas, la Siberia, perdido aquí enfrente. Vaya a tomarse un rico caldo, una tostada, un taquito y que disfrute esta tarde, ¿ok? ¿Hay alguna venta ahorita, no? ¿Sí? ¿Manzanas? ¿Ok? De chocolate, rellenas de chocolate. Ah, ok. Manzanas con chocolate y tamarindo, aquellos que nos gusta lo enchilado y todo eso, ahí los espera abajo mi hermana Sirenia. Oscar, es el bueno. Ok. Oscar es el que vende las manzanas. Vamos a terminar con una oración y bendecirlos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Permítenos ir en paz. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo vaya con todos nosotros y tengamos tu paz. Amén, amén.